Lo empezamos, como bien saben ustedes, a las 5. Y bueno, esto pues un poquito con prisa, ¿no? Para que después pudiéramos comenzar este segundo culto. Solamente tengo un anuncio y es el siguiente. El jueves vamos a tener culto aquí. Y yo les voy a decir por qué lo vamos a tener. Porque es el último domingo, el último día del año, el día 31. Y aunque sé que a lo mejor hay algunos que tienen, no sé, organizado o tienen pensado hacer algo especial con amigos o con la familia o con quien sea, yo creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo. Lo dije en el culto anterior y lo digo ahora. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo. Yo sé que hay algunos que no vienen nunca los jueves, sino solamente los domingos, y otros que vienen los domingos que no vienen los jueves o viceversa. Pero yo creo que, dado que es el último culto del año, después de todo lo que ha caído, después de todo lo que ha sucedido, yo creo que tendríamos que tener un culto de acción de gracias este jueves. Además, vamos a hacer algo especial que no solemos hacer, y es hacer una reunión por Zoom, en vivo, en tiempo real, con todos los hermanos que forman parte de nuestra iglesia virtual de todo el mundo. Para ellos es una ilusión tremenda el poder estar en directo en un culto. Yo le voy a pedir a muchos de ellos que den testimonio. Y a mí me gustaría que todos pudiéramos tener el jueves un culto diferente, donde algunos de ustedes dieran testimonio de lo que han aprendido, de lo que han recibido, de todo lo que ha sido para ustedes este año. Así es que el culto va a ser como siempre, a las 7, ¿vale? Hay algunos hermanos que me han dicho, yo voy a venir, pero a lo mejor no puedo estar así, el culto dura mucho. Yo no sé exactamente cuánto va a durar. Generalmente los cultos de los jueves no son cultos muy extensos. A lo mejor este es un poquito más. Pero les puedo asegurar que máximo 1 hora y media podemos estar pensando en salir, ¿de acuerdo? Así es que el jueves 31 de diciembre vamos a estar aquí a las 7 de la tarde y vamos a darle lugar a todos los que quieran compartir un testimonio. Van a haber muchísimas personas conectadas, las vamos a poner ahí en las pantallas para que ustedes los puedan ver a ellos y ellos al mismo tiempo le puedan ver a ustedes y conocerlos. Yo sé que algunos de ustedes conocen a muchos hermanos y hermanas y familias de otros países que forman parte de la iglesia virtual, a lo mejor todavía otros no, pero yo creo que va a ser un tiempo muy especial que no lo podemos perder. Así que ese era el anuncio que quería compartir con todos ustedes. Y también Armandito. Bueno, darle la bienvenida a Armando. Ya es que eso de Armandito ya a mí no me sale, tú. Darle la bienvenida a Armando Junior, Armando 2, pues no sé, es como darme la bienvenida a mí cuando venga a mi casa, ¿no? Ya está en su casa, por lo tanto, bueno, bienvenido también, pero bueno, es como si no se hubiera ido. Lo que pasa es que ahora ya no habla bien el castellano. Ya ahora se nos va por la línea del catalán, entonces ya ahí es más complicada la cosa. Pero bueno, benvingut, ¿no? ¿Cómo es? Benvingut, ok, muy bien. Hermanos queridos, vamos a orar un momentito, vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor. Último domingo del año, parece mentira, último domingo de 2020. ¿Cuántas cosas podríamos contar? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas cosas quedarán en nuestra memoria grabadas por toda la vida? Porque ha sido sin lugar a dudas un año totalmente diferente a cualquier otro año que hayamos podido vivir. Yo sé que hay fechas muy señaladas en la vida de todas las personas, ¿vale? O sea, el nacimiento de un hijo, el día que te casaste, el día que, no sé, cada uno tiene sus fechas, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas el año 2020 no lo va a poder olvidar la humanidad, y menos los cristianos. Porque ha sido un año en el que millones y millones de seres humanos hemos tenido un denominador común. Todos hemos estado encerrados, todos hemos visto algo que nunca en la historia había sucedido, pero yo también creo que el que dijo alto y nos frenó fue nuestro Dios. Y Él nos dio una oportunidad para reflexionar y para meditar sobre muchas cosas. Y en este último domingo del año yo tengo un mensaje para compartir con ustedes, pero me gustaría que hiciéramos una oración antes, ¿de acuerdo? Oramos al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por todo el camino que hemos recorrido juntos, por todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido de parte tuya. Señor, en esta tarde abrimos nuestros corazones y nuestra mente para oír tu bendita palabra, Señor. Háblanos y ministranos a través de ella y que podamos salir de aquí renovados y fortalecidos y podamos, Señor, oír tu voz y podamos aprender todo aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas
y dirige todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a leer algunas porciones en esta tarde, que las vamos a poner ahí en la pantalla, y vamos a encontrar que hay una palabra que se repite. Una palabra que aparece en todos los textos que voy a leer. Y me gustaría que reflexionáramos un poco acerca de esa palabra. Empezamos por Hechos capítulo 13, por favor. A partir del versículo 16. Hechos capítulo 13, versículo 16. La palabra de Dios dice así: varones israelitas y los que estáis, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Estas son palabras de un mensaje que Pablo estaba dando un día que se estaba despidiendo de un grupo de hermanos. Verso 18. Y por un tiempo como de 40 años, lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, el hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Quédense con esta expresión: no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Pablo está despidiéndose y está dando un extraordinario recorrido por la historia del pueblo de Israel, diciéndoles cómo Dios fue escogiendo a distintos personajes, usándolos en su momento y en su generación, hasta llegar el nacimiento de Jesús, el Mesías, y de esa manera traer salvación al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Ahora bien, si estos gobernantes que estaban vivos durante su época, gobernantes religiosos y políticos, hubieran realmente entendido que Él era el verdadero Mesías, por sentido común, nunca lo hubieran podido crucificar. Porque ¿cómo van a crucificar al verdadero Mesías? ¿Cómo van a crucificar al Hijo de Dios? ¿En qué cabeza cabe eso? Pero dice la Biblia que no conociendo a Jesús, es decir, por ignorancia de la persona de Cristo y de las escrituras que hablaban de Él, por ignorancia lo crucificaron, y de esa manera se cumplieron las profecías. Es decir, que la ignorancia jugó a favor del cumplimiento profético de todo lo que estaba escrito acerca del Señor en la Biblia. Es interesante, ¿verdad? Antes de Cristo habían venido falsos mesías, y después de Cristo siguieron viniendo otros mesías, que durante un tiempo tuvieron su tiempo de gloria y juntaron a unos cuantos, pero al final todo se diluyó y no quedó nada de eso. Pero cuando viene el verdadero Mesías, al que han estado esperando sus antepasados por siglos, resulta que van y lo matan. Y uno dice: ¿cómo es posible que al verdadero Mesías, al que cumplió casi 300 profecías de la Biblia, para que quedara bien claro que él no era un impostor más, cómo es posible que lo mataran? Es que no cabe en ninguna cabeza. Tenían que haberlo defendido a muerte. Incluso el mismo Pilato, que no era judío, dice: ¿pero vais a crucificar a vuestro rey? Y ellos le contestaron y dijeron: nosotros no tenemos ningún otro rey más que al César. El día que lo crucificaron, encima de su cabeza pusieron la causa, el motivo por el cual todo el mundo tenía que recordar que estaban crucificándolo a él, y pusieron: Jesús Nazareno, rey de los judíos.
en idiomas conocidos de la época, latín, griego y hebreo, para que todo el mundo supiera que allí estaba muriendo un rey, el rey de los judíos. Pero lo hicieron por ignorancia. Y la ignorancia, repito, jugó a favor del cumplimiento de las profecías. Si analizamos lo que el hombre puede llegar a hacer por ignorancia, nos quedamos con la boca abierta. Porque se han cometido crímenes, se han hecho guerras, se ha hecho todo tipo de barbaridades a lo largo de la historia, envenenados o seducidos o arrastrados por la ignorancia. Prueba de ello, que a Jesús, todo el sistema judicial de su época, todo el sistema religioso y político, por ignorancia, jugó en su contra, pero sin darse cuenta, jugó a favor del plan redentor de Dios. El mismo apóstol Pablo, siendo todo un rabino famoso y reconocido y de renombre, capaz de viajar a naciones extranjeras para traer a Jerusalén a los cristianos de la época y forzarlos a renegar de Cristo, dice que muchas de las cosas que hizo, las hizo por ignorancia. Leamos, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, y fijaros lo que dice Pablo en esa carta. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Llegó a perseguir a gente, llegó a viajar al extranjero para llevar obligados a gente a Jerusalén para que renegaran de Cristo. Y la pregunta es, ¿y cómo un hombre tan culto, tan preparado, tan inteligente, se dedicó durante tiempo de su vida a meterse y a perseguir a la gente que no creían como él? ¿Pero qué más te da a ti lo que crean los demás? Vive tu vida y deja de vivir a los demás. Tú no crees en Cristo, pues no creas. Y aquellos creen, pues déjalo. No. Él creía que su deber no solamente era ser fiel a la ley de Moisés, sino además perseguir e impedir a toda costa y hacer todo lo que estuviera a su alcance para que ese movimiento que recién estaba levantándose en su tiempo no tuviera éxito. Y todo eso lo hizo por ignorancia. Sí, las barbaridades y las locuras que un hombre, que un pueblo, que un dirigente puede llegar a hacer y a decir por ignorancia. Al mismo Señor Jesucristo, dice la Biblia, que sus dirigentes políticos y religiosos lo rechazaron y lo crucificaron por ignorancia, aunque esa ignorancia sirvió para que se cumpliera el plan de Dios. En el libro de los Hechos, el capítulo 3, el día que Pedro predica en esa famosa fiesta de Pentecostés o fiesta de Shavuot, él vuelve a decir algo referente a la ignorancia. Hechos capítulo 3, del 14 en adelante, dice la palabra de Dios así. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Está hablando de Barrabás. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, recién se acaba de hacer un milagro, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y coinciden las palabras de Pedro con las de Pablo, aunque hay un espacio de tiempo entre uno y otro, pero los dos dicen que todo lo que sucedió en Jerusalén en aquella generación, en aquel tiempo, fue debido a la ignorancia de los dirigentes políticos y religiosos de Israel. ¿Qué les parece? Por ignorancia Pablo persiguió a la iglesia, por ignorancia crucificaron a Cristo, por ignorancia se han hecho guerras, por ignorancia se han cometido barbaridades a lo largo de la historia. Y todos nosotros, antes de conocer a Cristo, la Biblia nos da a entender de que lo que vivimos antes de Cristo se caracterizó, nos guste o no, por la ignorancia. ¿Cuántas cosas hicimos, practicamos y divulgamos a los demás, creyendo que eran correctas?
tradiciones, costumbres, palabras, cosas que heredamos sin comprobar a la luz de la Biblia si eran verdad o no. Y las hacíamos y las repetíamos por ignorancia, creyendo que esas cosas, que esas prácticas, que esas tradiciones y costumbres nos acercaban a Dios. Resulta que estaban haciendo todo lo contrario. Nos estaban apartando y alejando cada vez más de Dios, creyendo en nuestra sincera ignorancia que lo estábamos haciendo bien. Resulta que lo estábamos haciendo todo peor y fatal. Y este factor de la ignorancia en los últimos tiempos, en estos tiempos, va a jugar un papel fundamental. Porque otra vez, como en la época de Jesús, se cumplieron docenas y docenas de profecías por la ignorancia de los líderes de la época. En estos postreros días, en esta generación, se van a volver a cumplir un montón de profecías debido a lo mismo, a la ignorancia de los líderes del mundo. Y por eso se va a levantar personajes como el anticristo, apoyado por los líderes y los dirigentes de las naciones. ¿Y cómo lo hacen? Por ignorancia. Y por eso van a apoyar a un señor llamado el falso profeta. Y uno dice, pero ¿cómo gente culta, gente con carreras, gente con estudios, gente con preparación van a ser capaces de apoyar a lo peor que va a surgir en la historia de la humanidad? Lo van a hacer por ignorancia. Ahora, la ignorancia no es una excusa, ¿sí? La ignorancia no es una excusa. La ignorancia es el terreno favorito del diablo. Porque cuanto más ignorante sea un pueblo, más fácil es dominarlo y controlarlo. Cuanto más ignorante espiritualmente hablando sea un creyente, más fácil le resultará al diablo asustarlo, amedrentarlo, angustiarlo y afligirlo. Porque Satanás se mueve como pez en el agua en el terreno de la ignorancia. Pero hemos leído en esta tarde, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que nosotros ya no somos hijos de las tinieblas o de la ignorancia, sino que en nosotros ha venido un conocimiento, una información que nos ha cambiado la vida. Y esa información o conocimiento nos ha venido de la fuente que no está contaminada ni manipulada, que es la Biblia, la palabra de Dios, que ha llegado a nosotros milagrosamente. Por lo menos en mi caso, y sé que en muchos de ustedes milagrosamente, porque yo nunca la busqué y nunca me interesé por nada de esto. Por lo tanto, para mí es un milagro que el Señor se haya aparecido en mi vida y me haya cambiado la vida, porque si yo lo hubiera buscado, pues hombre, pues el que busca halla. Pero es que yo era todo lo contrario. Yo no buscaba ni me interesaba nada de esto. Dios me encontró a mí, yo no lo encontré a Él, Él me encontró a mí cuando estaba perdido. Y cuántas veces, a veces por ignorancia creemos, ¿verdad?, que lo que hacíamos antes era lo correcto, y ahora que conocemos la fuente, la Biblia, la verdad, pues nos damos cuenta de que nuestra vida fue una vida realmente triste, una vida en la que creíamos tener la verdad y estábamos andando en la mentira. Y menos mal, gracias a Dios, que un día tuvimos un encuentro personal con Cristo. Si no, seríamos uno más de la masa, siendo como los borregos, siguiendo la corriente de este mundo, sin darnos cuenta de que nos dirigíamos directamente al precipicio y terminaríamos con nuestra vida. En cierto sentido, la humanidad se está suicidando. La diferencia es que unos lo hacen así en un momento y otros lo van haciendo poco a poco. Pero realmente la sociedad, el mundo, se está suicidando, se está matando a sí misma. Y por eso vino Cristo. Y por eso en estos días, como en cualquier otro momento del año que lo podemos hacer con toda libertad, pero en estos días estamos recordando, los que creemos en Él, que Él vino a este mundo con un propósito. Y cuando vino, imperaba, reinaba la ignorancia. Y cuando vuelva a venir, seguirá estando el mismo espíritu de ignorancia, como si fuera un humo que se ha esparcido por todas las naciones y ha envenenado las mentes y las conciencias. Pero menos mal que siempre en medio de la ignorancia y de la corrupción y de la indiferencia y de la burla, siempre ha habido un remanente, un grupo que ha marcado una diferencia. Ya Abel marcó una diferencia, aunque eran poquitos, pero ya era diferente. Ya Noé marcó una diferencia en su generación. Ya lo hizo Moisés, ya lo hizo Abraham, ya lo hizo José en Egipto, ya lo hizo Daniel en Babilonia. Y ahora nos toca a ti y a mí, en medio de la ignorancia que impera, financiada y apoyada por los poderes,
Pues nos toca a nosotros marcar una diferencia y decir que el Señor Jesucristo, así como nació hace 2000 años, volverá otra vez y volverán otra vez a cumplirse las profecías en medio de un ambiente de ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Es decir que, sea como sea, Dios nunca pierde. Que creen en Él, gloria a Dios. Que no creen en Él y son ignorantes, gloria a Dios. Porque sea como sea, la palabra de Dios sí o sí se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice en Hechos capítulo 20, del versículo 22 al 23, vamos a leerlo. Ahora he aquí, este es Pablo, después de haber viajado durante años, después de haber establecido iglesias en muchas partes, él dice estas palabras: he aquí ligado yo en espíritu. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es de ligado en espíritu? Es decir, él sentía, lo he leído y lo he estudiado en el idioma original, en el griego, y es como, yo tengo un sentido del deber tan elevado, tengo tan claras mis ideas y mis responsabilidades como siervo de Dios, que tengo que subir a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Eso es lo que más o menos Pablo está diciendo. Es decir, él siente en su corazón que ha llegado el momento de subir a Jerusalén. No sabe lo que le va a acontecer, no sabe lo que le espera, pero él siente en su corazón el deber, la carga, la obligación de subir allí a Jerusalén y hablar de Dios, como lo ha hecho en otros países, en otras ciudades. Y ahora dice aquí: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades donde voy me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, Pablo se siente deudor con sus compatriotas. He hablado en Iconio, he hablado en Bitinia, he hablado en tantos lugares, pero él siente en su corazón que ha llegado el momento de subir a Jerusalén, donde están los religiosos, los escribas, los fariseos, donde nació la iglesia allí en el día de Pentecostés. Y él dice, yo realmente no sé lo que me va a suceder, aunque el Espíritu Santo me viene dando testimonio por todas partes donde voy, de que me esperan prisiones, me esperan cárceles y me esperan cosas no muy agradables, humanamente hablando. En uno de esos lugares donde se le dio testimonio de lo que le esperaba fue en una ciudad llamada Cesarea. En Cesarea había un hombre llamado Felipe, que fue diácono de la iglesia primitiva. Y estando él un día comiendo en la casa de Felipe, apareció por allí un tal Agabo, que le dijo a Pablo, déjame tu cinturón un momento. Y dice que pidió que con esa cuerda le amarraran las manos y los pies y le dijo a Pablo, Pablo, mira bien lo que te voy a decir. Así como me están amarrando a mí con este cinturón, con esta cuerda, a ti te van a hacer lo mismo como subas a Jerusalén. Esto es lo que te van a hacer. No vas a ser bien recibido, al contrario. Van a tergiversar todo, no van a entender nada. Y sabemos que desde ese día que Pablo subió a Jerusalén hasta el final de sus días, todos sabemos todo lo que le ocurrió. Intentaron persuadirlo, intentaron decirle, no subas. El Señor no le estaba diciendo que no subiera. El Señor le estaba advirtiendo de que si subía, esto es lo que te va a pasar. Luego en ti está si subes o no. Y Pablo decidió subir. Porque él dice que él estaba dispuesto no solamente a estar en tumultos, en cárceles, en persecuciones, sino incluso si era necesario dar su vida, él estaría dispuesto a hacerlo. Él tenía una información y actuó en consecuencia a esa información. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque hemos visto a la luz de otros pasajes que muchas cosas horribles se hicieron en la vida por ignorancia. Incluso puse el ejemplo de Pablo, que él también actuó en un momento determinado de su vida bajo la influencia negativa de la ignorancia. Pero ahora no es un ignorante. Ahora él sabe, porque el Espíritu Santo le está dando testimonio de que si subes a Jerusalén, esto y esto es lo que te va a pasar.
Es decir, con la información que él recibió, él actuó en consecuencia y fue coherente con su fe y con su creencia. Nosotros desde el 14 de marzo, desde el 15, mejor dicho, de este año, de marzo, hasta el día de hoy, hemos recibido muchísima información acerca de los acontecimientos finales, acerca del anticristo, acerca de las profecías de los últimos tiempos. Es decir, nunca ha habido una invasión, si me permiten la palabra, de tanta palabra, de tanto conocimiento, de tantas cosas de la Biblia como en estos últimos meses. Y el que ha querido aprender ha tenido muchas oportunidades para aprender, y el que ha querido madurar y crecer ha tenido oportunidades, y el que no ha querido aprender y el que no ha querido cambiar, ahí se ha quedado. Ahora bien, con toda la información, con todas las experiencias, con todo el conocimiento que hemos aprendido en carne propia, donde no ha habido un área donde Dios no nos ha probado, hermanos. Hemos sido probados como nunca antes en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hemos aprendido? Con todo lo que hemos vivido en el 2020. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Se lo contaremos el día de mañana a nuestros nietos o a sabe Dios a quién? Una vez vino al mundo una pandemia y estuvimos durante meses con las iglesias cerradas y la gente conoció el evangelio por internet. Y vamos a contar simplemente como una batalla, como esas personas que cuentan las glorias del pasado, pero que no tienen nada que contar en el presente. ¿O vamos a utilizar toda esa información para prepararnos de cara al próximo año? Que decimos como Pablo, no sabemos lo que acontecerá, pero sí sabemos, porque lo hemos aprendido en carne propia, que por muy difícil y dura que sean las situaciones y las dificultades y los problemas, más grande será la fidelidad y el poder de Dios. Quiero decirles que en el Antiguo y Nuevo Testamento hay personas que por lo que vivieron fueron preparadas para después servir al Señor con efectividad. Por ejemplo, alguien se podría preguntar, ¿por qué el Señor permitió que aquel pobre muchacho llamado José, que era un buen chico, un chico espiritual, un hombre, un joven responsable, por qué Dios permitió que las pasara canutas y las pasara tan mal? ¿Por qué no hizo que sufrieran sus hermanos? Porque hace que sus hermanos lo odien y lo miren como un competidor cuando era todo lo contrario. ¿Por qué quieren matarlo? Después, gracias a Dios, lo vendieron. ¿Por qué llega a Egipto y parece que va de mal en peor? Y cae en la casa de un buen hombre que lo compra y se fía de él, y resulta que se levanta la mujer de su amo y lo denuncia y lo meten en la cárcel por un delito que no había cometido. Y estando en la cárcel ayuda a los presos y los presos salen y se olvidan de él. Pero ¿cómo es posible que una persona tan buena padezca tanto en la vida? A veces alguien se pregunta eso, ¿verdad? Y hay profetas como por ejemplo Habacuc que le decían a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que sufrir el bueno? Y parece que al malo le va todo bien. Y muchas veces también Job se queja con Dios y Dios le dice, ¿terminaste? Ahora escúchame a mí y te voy a hacer una serie de preguntas. Y lo sorprende y le muestra que hay cosas que a priori no entendemos, pero que al final dan resultado y vemos el por qué Dios permitió aquello. Y vamos a entender por qué Dios permitió esto en el 2020. Claro que lo vamos a entender y lo vamos a comprender. Y de dónde salió y por qué salió y quién lo hizo y quién no lo hizo. Vamos a entenderlo. No les quepa a ustedes la menor duda. Estamos haciendo la historia. Pero la historia se escribirá y la podremos leer y repasar. Y la historia nos demostrará que aquello no fue casualidad, sino que fue todo un propósito. Y además de la historia secular, tenemos la palabra de Dios, que a través de ella nos hemos dado cuenta de que todo esto es simplemente un botón de muestra para que el mundo sepa que en una hora puede cambiar el mundo. Y el rico puede terminar en la miseria más absoluta. Y que una persona que parece que lo controlaba y lo sabía todo, pues puede terminar loco y suicidándose y tirándose de un puente abajo. Y hemos visto cosas tremendas en este año de gente que de repente lo ha perdido todo, cuando parece que ellos tenían el mundo en la mano y todo lo que anhelaban y querían lo conseguían, y ahora resulta que la gran industria del turismo, que el año pasado trajo a 80 millones de personas, las trajo aquí a nuestro país, y eso implica trabajo, y eso implica prosperidad, y eso implica no sé qué. Resulta que se cerraron las puertas y ahora no vienen ni las moscas. ¿Y ahora qué hacemos con tantos hoteles
¿Y ahora qué hacemos con tanta industria del turismo? José entendió que todo lo que sufrió tuvo un propósito. Él no iba a crecer en la adulación. Nadie crece en la adulación ni en el aplauso. Es más, todo eso te puede echar a perder. José creció en la adversidad. José aprendió a descubrir la fidelidad de Dios en la cárcel. José se dio cuenta de que el sistema judicial de su época era una porquería y no servía para nada, como el de la época de Jesús. Tantos religiosos, tanta Torá, tanta Biblia, tanto conocimiento, y al final llegan y prefieren a un criminal antes de votar y de apoyar al verdadero Mesías. ¿No nos dais cuenta de que cuanto más podrido y cuanto peor esté la situación del mundo, más se glorifica a Dios en medio de todo eso? Queridos hermanos, hoy tiene todo el mundo la confianza y la fe en la famosa vacuna. Bueno, vamos a ver dentro de unos meses. Vamos a ver si verdaderamente esto era la panacea, esto era el remedio para el mundo, o vamos a ver lo que sucede. Porque esto no ha hecho más que empezar. Pero David también entendió que los celos de Saúl, Dios los utilizó para forjar su carácter. Tuvo que huir durante años por todo un desierto que lo conoció como la palma de su mano y que le vino de maravilla, para después poder librar batallas contra los filisteos, y no se le escapaba ni uno. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios que sufrieron a lo largo de la historia entendieron que a veces el sistema era corrupto, que los hombres eran injustos, que la ignorancia era tremenda. Pero Dios siempre sacaba partida y gloria para su nombre a través de todas esas circunstancias terribles. ¿Ustedes piensan que fue casualidad que Pilato se lavara las manos? ¿Ustedes piensan que fue casualidad que votaran por Barrabás en vez de por Jesús? ¿Ustedes creen que fue casualidad que Judas, un discípulo de Cristo, que vio milagros, que vio cosas que ningún hombre habrá visto en su vida, que fuera el traidor y lo vendiera por una pequeña cantidad de dinero? Nada fue casualidad en la vida de Jesús, y nada ha sido casualidad durante el año 2020. Dios ha sacado jugo, Dios ha sacado gloria para su nombre a través de todas estas circunstancias, y hemos crecido y hemos madurado y hemos visto la gloria de Dios como nunca antes en nuestra vida la habíamos visto. Prueba de ello es que después de todo lo que ha pasado, todavía seguimos aquí alabando al mismo Dios. La pandemia no pudo con nosotros, ni podrá. Porque el Señor dijo hace 2000 años que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Podrá haber ignorancia, podrá haber indiferencia, pero también la hubo en la época de Noé. Pero fue lo que a él le ayudó a motivarse, a involucrar a su familia para el servicio de la obra de Dios. Y gracias a la fidelidad de aquel hombre, la obra de Dios se pudo terminar y la humanidad se salvó. Y yo no sé por qué Dios nos permitió vivir todas estas experiencias que hemos tenido en los últimos meses, en las últimas semanas. Porque Dios de repente cortó el grifo y dijo, no, a orar, ven, a orar. Pero si yo antes oraba poco y ganaba mucho, sí, pero esa no es una vida correcta. El pan nuestro de cada día tiene que ser la tónica en nuestra vida. Y a veces Dios dice alto, pero no porque nos odie, sino todo lo contrario, sino porque quiere enseñarnos a madurar y a crecer y a no depender de un sueldo, a no depender de una paga del gobierno, a no depender de mi habilidad como hombre que me ha abierto camino en la vida y yo he librado 20.000 batallas, sino Dios dice, me parece muy bien, pero a partir de ahora vas a vivir como yo quiero que vivas. Y eso no se aprende leyendo un libro. Eso no se aprende escuchando sermones, sino eso se aprende en la escuela de la soledad y del anonimato, donde Dios moldea nuestro corazón. Pero cuando salgamos de ahí, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo nos afirme, perfeccione y establezca para su honra y para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Así que la ignorancia jugó un papel importante en el cumplimiento de las profecías y lo va a volver a jugar en los últimos tiempos. Pero la Biblia no solamente da información, sino nos prepara para lo que viene en el futuro. Y les voy a poner un ejemplo. Este joven que estaba en la cárcel en aquel momento, en el peor momento de su vida, abandonado, seguramente flaco, mal comido, mal alimentado, mal vestido, finalmente el Señor dice, ahora. Y lo sacan de la cárcel. Y lo llevan a nada más y nada menos que al hombre más poderoso de toda la humanidad en aquel tiempo, al mismísimo faraón de Egipto.
Y el faraón de Egipto, con todos sus hechiceros, con todas sus riquezas y con todo el rollo que tenía montado, tiene que depender de un preso hebreo para que le interprete unos sueños que nadie es capaz de decirle lo que significan. Y José le dijo, mira, Dios te ha mostrado lo que va a pasar en los próximos 14 años en el mundo. Esos 14 años están divididos en dos partes. Unos 7 años de una abundancia espectacular, donde las cosechas serán como jamás en la vida las ha habido ni las habrá, y otros 7 años representados por las famosas vacas flacas, que terminarán olvidando la prosperidad que hemos tenido. Lo que tienes que hacer es prepararte, porque si no te preparas cuando tienes, cuando no tengas, no te vas a saber preparar. Tienes que saber prepararte en la abundancia, para que cuando venga la escasez, estés preparado y no solamente tengas la información, sino la preparación. Porque la Biblia te informa y te prepara. Algunos utilizan la Biblia única y exclusivamente como fuente de información, pero no de preparación. Y Dios lo que quiere es informarte y que te prepares con esa información, porque si no, no te sirve de nada. Y entonces Faraón dijo, tú eres esa persona idónea que me va a organizar, me va a hacer una reestructuración de toda la economía del país, y lo puso como un ecónomo, lo puso como un esclavo culto con la responsabilidad de organizar toda la economía del país. Increíble, ¿verdad? Con esa información le cambió el rumbo al mundo. Y millones de personas se salvaron gracias a la información y a la preparación que vino a consecuencia. Hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Hoy en día el Señor sigue hablando a su pueblo, a su iglesia, y está utilizando a sus hijos para que tengamos la información correcta de la Biblia. Y hermanos, ustedes tienen una información muy grande de la Biblia, ¿eh? Hay gente que nos escribe y nos dice, yo he aprendido con ustedes viendo los cultos más que en 20 años de mi vida. Y nos lo dice gente que lleva toda la vida en iglesias. El otro día nos escribió una señora de 70 y pico de años y nos decía, hace mucho tiempo que está cerrada nuestra iglesia y yo en contacto con ustedes he aprendido más, sin salir de mi casa oyendo y escuchando la palabra, más que en toda mi vida. Y gloria a Dios, está bien. Pero toda esa información que hemos recibido nos tiene que ayudar para prepararnos, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Muchos tenían la información de que iba a llover, pero no hicieron cambios, no se prepararon y se los llevó a todos. Muchos tenían la información de lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra, pero no hicieron cambios y se murieron todos. Muchos tenían la información de lo que Dios quería, de lo que Dios demandaba, pero no actuaron en consecuencia. Y hoy en día el Señor no le va a permitir más a su iglesia que se mueva en el terreno de la ignorancia. Porque ya bastante hemos perdido el tiempo en la ignorancia, en opiniones y en conjeturas. Y ahora ha llegado el momento de que con toda esa información nos preparemos para darle la bienvenida con optimismo y con fe y confianza en el Señor al próximo año. Que solamente Dios, solamente Él, el eterno nuestro Dios, sabe lo que va a suceder y cómo va a suceder, pero nosotros ya hemos aprobado el examen. Nosotros hemos aprendido, nuestra fe ha madurado, nuestro conocimiento ha crecido, nuestra comunión con el Señor se ha consolidado. ¿Por qué? Porque hemos visto la mano de Dios en la adversidad. Hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado a salir de la oscuridad. Hemos visto cómo el Señor ha prosperado a la iglesia. Hemos visto cómo el Señor nos ha preparado en todo este confinamiento y pudimos volver a abrir las puertas y seguir celebrando cultos como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero cuando abrimos la iglesia, los que vinieron en aquellos primeros cultos vinieron completamente diferentes a antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque aprendimos en nuestras casas que nuestro Dios es fiel, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel familiar, a nivel particular. Y el Señor nos ha cuidado y bendecido hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, vendrán tiempos de ignorancia, vendrán personas que se burlen, vendrán personas que pasen de todo, que digan que es mentira, pero es que esto no es nada nuevo. ¿No decía Pedro en una de sus cartas, no os sorprendáis, hermanos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese? ¿Saben lo que ha ocurrido en este tiempo? Lo mismo que no ocurría desde el siglo I.
Han ocurrido en estos meses cosas que hacía siglos que no ocurrían. En el pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, no habían celebrado una fiesta de Pesaj o de Pascua sin poder salir a la calle. Eso pasó en Egipto, que celebraron la fiesta de la Pascua de puertas para adentro, no podían salir fuera porque afuera estaba el ángel de la muerte destruyendo a todos los primogénitos. Y eso no había ocurrido nunca, ni en la Segunda Guerra Mundial. Y volvió a ocurrir este año. En el siglo I, cuando Pedro tiene en su corazón la carga de escribirle a los dispersados, es decir, él no le escribe como Pablo a una iglesia. Por ejemplo, esta carta es para ustedes, los de Corinto. Ya está. Los de Esmirna ni se enteraban de aquella carta. O cuando escribió una carta a los filipenses, los colosenses ni se enteraban de aquella carta, a lo mejor nunca la leyeron. Pero Pedro escribió 2 cartas a todos los cristianos que habían tenido que salir huyendo a consecuencia de la persecución. Y por eso él dice, yo le escribo a todos los dispersados en Ponto, en Galacia, y entonces comienza a enumerar regiones inmensas con unas poblaciones gigantescas donde se habían ido a refugiar los cristianos. Y después les voy a contar por qué. Y entonces él les escribe y les dice, hermanos, a todos ellos, no os sorprendáis de las pruebas que estáis viviendo, porque todos vuestros hermanos en todo el mundo están experimentando y sufriendo y padeciendo las mismas pruebas que a ustedes les están pasando. Es decir, si un hermano en Bitinia leía la carta de Pedro, se sentía totalmente identificado con los hermanos de Ponto. O si un hermano de Ponto leía la carta de Pedro, se sentía completamente identificado con los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque las pruebas se habían generalizado y extendido de tal manera que no había unas iglesias sin ser probadas o perseguidas y otras. No. Era algo generalizado. Y eso nunca había ocurrido desde el siglo I a la iglesia. Ha habido iglesias que han estado en la abundancia más absoluta y ha habido otras iglesias que han estado en la persecución y en las pruebas más terribles. Pero se está comenzando a hacer las pruebas homogéneas, ¿saben? Las pruebas son homogéneas y resulta que lo que nos ha estado pasando a nosotros aquí también le ha estado pasando a los cristianos multimillonarios de Estados Unidos, que no podían ir al culto, que se morían los miembros, que se morían los pastores. Y después nos escribe un hermano desde el sur de Argentina y nos dice, aquí también estamos confinados y con mascarilla y no podemos asistir a la iglesia. Exactamente lo mismo que un hermano que nos escribía de Japón, o de Australia, o de las islas del Caribe, o de cualquier otro lugar del mundo, o de Alaska, como nos han escrito. Y resulta que sin moverte de esta isla pequeña, que apenas ni se ve en el mapa, y que algunos no saben ni dónde se encuentra, resulta que nos hemos dado cuenta por internet y por las redes sociales que las mismas circunstancias de confinamiento, de crisis económica, de gente que se muere, de trabajos que se cierran, de empresas que se van al garete, están sucediendo las mismas cosas en todas las naciones del mundo. Y eso nunca había ocurrido desde el siglo I. Y ahora nos viene bien recordar el versículo: no os sorprendáis del fuego de prueba, hermanos, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque estas mismas pruebas las están experimentando todos vuestros hermanos en todas partes del mundo. ¿Qué les parece? Algo increíble. Se vuelve a cerrar el círculo, porque dice la Biblia, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Y quiero poner un ejemplo más que creo que nos va a ayudar mucho a entender lo que es la información y la preparación. Un día, saliendo del templo de Jerusalén, sus discípulos, orgullosos de su templo, le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, mira qué pedazo de templo, qué maravilloso edificio tenemos. No solamente a ellos le había llamado la atención. La historia dice que los romanos, el imperio romano, cuando llegó a Israel, le llamaron la atención 3 cosas. Esto yo lo digo en los viajes cuando voy con gente allí. Los romanos nunca habían visto, nunca habían conocido, jamás habían estado en un mar donde la gente flota y no se ahoga. El Mar Muerto. Nunca habían visto a un pueblo que una vez a la semana pararan y no hicieran ninguna actividad, ni siquiera los animales trabajaran, el Shabbat, el día de reposo, y en Israel lo vieron. Nunca eso lo habían visto en ninguna parte del imperio. Y nunca habían estado en un templo vacío de imágenes.
Un templo enorme, pero donde no había esculturas de dioses, de imágenes, porque al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, y a Él no se le pueden hacer esculturas ni imágenes, ni nos podemos postrar delante de imágenes. Y eso le llamó la atención a los romanos. ¿Dónde están vuestros dioses? ¿Para qué queréis un templo tan grande y tan hermoso si al fin y al cabo está vacío? Según ellos estaba vacío, pero estaba más lleno que nunca, ¿verdad? Ahora bien, cuando los judíos o cuando los discípulos judíos salieron del templo, le enseñaron al Señor el templo, y el Señor se les queda mirando y les dice: observar bien todo esto, porque llegará el día cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquello fue tan impactante para ellos. Es como si te dicen a ti que tu país va a ser destruido dentro de 15 días. ¿Cómo se te sacude, no? Que ya tu isla, tu país, tu ciudad, tu pueblo va a ser arrasado y no va a existir nunca más. ¿Cómo te quedas? Ellos salieron pensando, dándole vueltas a la cabeza. Bajaron todo el torrente del Cedrón, comienzan a subir rumbo al Monte de los Olivos. Dentro del Monte de los Olivos hay un huerto, un lugar donde se prensaba la aceituna para hacer el aceite, el oro líquido, que se llama el huerto de Getsemaní. Y dice que ¿cuántos discípulos tenía Cristo? 12. Pues la Biblia dice en uno de los evangelios que 4, y dice el nombre de los 4. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Pocas veces se menciona Andrés, ¿verdad? Pero ahí se menciona. Repito, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, llamándolo aparte, le dicen: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De tu venida, pues si lo tienen ahí, ¿de qué venida estamos hablando? Interesante, ¿verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque acabamos de oír que el templo va a ser destruido. Y entonces, si quieren oír la respuesta espectacular, amplia, rica en información, lean Mateo 24 esta noche. Ahí está toda la respuesta a la pregunta de los 4 discípulos. Eso fue en el año 33 después de Cristo, más o menos, la respuesta. Año 70 después de Cristo, ya los discípulos están todos muertos, menos Juan, que aún estaba vivo. Templo de Jerusalén, llega Tito, hijo del emperador Vespasiano, arrasa con el templo, lo quema, se llevan los tesoros a Roma, construyen el famoso Coliseo romano, un templo pero la muerte, y se cumple la profecía literalmente. Flavio Josefo, que si pueden leer los libros que escribió este tremendo historiador, le van a enriquecer una barbaridad, relata todo lo que ocurrió en la destrucción del templo de Jerusalén. Fue una tragedia nacional de tal magnitud que todavía en el siglo XXI Israel no se ha recuperado. Fíjense lo que les digo. Todavía están llorando por el templo destruido de Jerusalén en el siglo I. Y todavía lloran, y todavía se lamentan, y todavía oran para volver a ver reconstruido el templo. Imagínense el impacto tremendo que produjo la destrucción de aquel templo. Ya no hay más templo, no hay más sacrificio, ya no hay nada. Se acabó la vida religiosa de Israel. Ahora la diáspora, a buscarse la vida por el mundo. Flavio Josefo dice que los romanos crucificaron a miles y a miles de personas que vivían en aquel tiempo en Jerusalén. Pero algo que le sorprendió tremendamente a Flavio Josefo, ¿saben lo que fue? Que murieron muy poquísimos cristianos. Y uno dice, pero si la iglesia nació en Jerusalén, ¿se acuerdan? En el día de Pentecostés, que se convirtieron un día 3.000, otro día se convirtieron 8.000. Y ahora podemos entender por qué con la muerte de Esteban se produjo una persecución tremenda contra la iglesia y tuvieron que salir todos corriendo. Unos se fueron a Samaria, otros se fueron a otros países, a otros continentes. Y cuando llegó el año 70 después de Cristo y se destruyó la ciudad de Jerusalén y le prendieron fuego al templo, muy pocos cristianos vivían en Jerusalén porque recordaban la información que el Señor les había dado de que no quedaría piedra sobre piedra, y con esa información se prepararon y salieron corriendo antes de que los mataran a ellos en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Dios te da información, aquí la tienes, correcta, no le falta nada. Pero ahora con esa información tú sabrás lo que tienes que hacer. Tú sabrás las medidas preventivas que tienes que tomar a partir de ahora en tu casa. Tú sabrás los cambios en tu economía que tienes que tomar a partir de ahora. Tú sabrás el giro que le tienes que dar a tu ministerio a partir de ahora.
A mí me ha hablado este año Dios como no me ha hablado en 40 años. Y yo ya tengo planificado, con la ayuda del Señor, lo que va a ser el año que viene en mi vida. Porque todo lo que he aprendido este año, si queda aquí encerrado en 4 paredes, pues hemos perdido el tiempo, queridos. En otras palabras, Dios nos da información para que nos preparemos. Yo como pastor, tú como oveja, y cada uno de nosotros tendrá que tomar las medidas, porque el próximo año no vamos a poder movernos en el terreno de la ignorancia. Ya eso no funciona. Ahora somos hijos de luz. Y ahora he tenido la teoría y la práctica. Y ahora con eso, búscate la vida. ¿Cuántos dicen amén? Oramos al Señor en esta noche, hermanos. Cierre sus ojos ahí donde está. Y recuerde que Dios nos sacó de la ignorancia para que le sirvamos con efectividad en su reino. Que Dios no quiere que nunca más volvamos a movernos en la ignorancia, en el desconocimiento, sino en la luz. Porque la luz disipa las tinieblas. Y ya bastante ignorancia y tinieblas hemos tenido en nuestra vida como para volver atrás. Tal vez la gente de la calle no ha aprendido nada. Incluso hasta le han perdido el miedo a todo esto que está ocurriendo, el respeto. Y siguen como si nada, ciegos, viviendo la vida como aquellos que antes del diluvio comían y bebían y no eran conscientes de lo que se les venía encima hasta el día en que Noé entró en el arca. Y va a pasar lo mismo, está pasando lo mismo en los últimos tiempos. Ha habido un confinamiento, ha habido miles y miles de personas que han muerto. Ha habido personas que lo han perdido todo y el mundo sigue jugando no sé a qué. Pero nosotros los cristianos hemos aprendido que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Y esto ha sido un pequeño botón de muestra de cómo el mundo puede cambiar en una hora y meter a miles y miles de millones de personas en sus casas sin poder salir ni de aquí a la esquina. Todo eso ha sido una escuela, ha sido una prueba que Dios nos ha mandado. Y te damos gracias por lo que hemos aprendido durante todos este tiempo, Señor, estos meses. Te damos gracias porque tú, Señor, sobre todo nos has mostrado que tú nunca abandonas a tu iglesia, que tú cuidas de tu pueblo. Y te ruego, Señor, que tú fortalezcas nuestra vida para que ahora más que nunca te sirvamos con efectividad en tu reino. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por todo lo que hemos vivido en carne propia en estos meses, Señor. Y gracias porque tú nos has preparado y abierto nuestros ojos para que reconozcamos que contigo tenemos la victoria segura. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de... ¿Sabéis qué día soy, hermanos? ¿Qué día soy? Ya, 13, ¿no? Muy bien, estáis puestos, ¿eh? No lo habéis tenido que pensar mucho. Bíblicamente me refiero, bíblicamente. A ver, déjeme que se lo responda yo. Hoy es un día muy especial, según la Biblia. Lamentablemente los creyentes desde hace casi, no exactamente, pero desde hace casi 2000 años, cayeron en una trampa. Y es de cambiar los tiempos de Dios. Había una profecía que decía que en los últimos tiempos los hombres intentarían cambiar las leyes y los tiempos. ¿Sí o no? El libro de Daniel dice que una de las cosas que ocurrirían en los últimos tiempos sería que los hombres cambiarían las leyes y los tiempos. Por eso estamos en un tiempo en el que dice que a lo malo ya lo están presentando como si fuera buenísimo, y a lo que ha sido bueno durante toda la vida ahora resulta que es malo. Pero no solamente ese tiempo ha llegado, sino que incluso el enemigo logró engañar, es increíble lo que voy a decir ahora, a toda la cristiandad,
introduciendo un calendario que durante miles y miles de años no había existido. El Señor tiene unos tiempos, el Señor tiene un calendario, por decirlo de alguna manera, que Él ha revelado en su palabra, pero el hombre no contento con esto, en un acto total de rebeldía, de desobediencia, de soberbia ante el Creador, le dijo al hombre: a partir de ahora no se guíen los cristianos por ese calendario, sino vamos a inventar un nuevo calendario. A partir de ahora vamos a llenar un nuevo calendario con una serie de fiestas y una serie de celebraciones que no tienen nada que ver con lo que el Señor en su palabra dijo que había que celebrar y recordar por siempre. Y a partir de un tiempo después del nacimiento de lo que llamamos la iglesia, el hombre comenzó a utilizar un calendario basado en el sol, en vez de un calendario basado en la luna, como dice la Biblia que fue el calendario que Dios le dio a su pueblo. Un calendario que incluso hay una tremenda diferencia entre uno y otro de casi 5 días. Tenemos un calendario que le llamamos el calendario gregoriano, que empezamos a contar después de Cristo, ¿verdad?, en adelante. Y decimos que estamos en el 2015, aproximadamente, después de Cristo, aunque ni siquiera en eso acertamos, porque también hay un error de 4 o 5 años por abajo. Y hoy, según la Biblia, por eso hoy recibíamos la llamada de un rabino amigo nuestro de allí de Jerusalén, felicitándonos, porque hoy, según el calendario del Señor, según los tiempos bíblicos, y cuando uno estudia profecía, y cuando uno quiere adentrarse en el mundo de la escatología y conocer los últimos tiempos, pues tiene que ir al calendario y a los tiempos de Dios, no al nuestro que no da en el clavo. Pues hoy se celebra una fiesta que se llama Rosh Hashanah, es decir, hoy comienza el año. Qué tremendo, ¿no? Es decir, que lo que para nosotros todavía no ha ocurrido, porque todavía no hemos llegado ni siquiera al final del año, resulta de que hoy, en toda la nación de Israel, se está celebrando el principio del año, el Rosh Hashanah. Una fiesta en la que todo lo que se hace, todo lo que se dice, incluso hasta todo lo que se come, tiene una razón de ser. Hoy es un día en el que hay que felicitar a todo el mundo. Probablemente por eso me llamó este rabino desde Jerusalén, porque hay que felicitar a los conocidos, a los desconocidos, a los parientes, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Hay que felicitarles, hay que invitarlos a comer, hay que pedir perdón a todas aquellas personas que tal vez hayas ofendido queriendo, sin querer, a lo largo de este año. Hay que perdonar a toda aquella persona que venga y te pida perdón por alguna ofensa, por alguna palabra, por algo malo que ha dicho o ha hecho contra ti. Es un día muy especial, es el día en el que se empieza un año nuevo, bíblicamente hablando. Si usted quiere regir su vida y quiere entender la palabra por el calendario que tenemos, cometes una gravísima equivocación, porque Dios no se sujeta a los tiempos de los hombres. Dios tiene sus tiempos y hay que conocer en qué tiempo se mueve Dios y en qué tiempos no se mueve el Señor. Y por eso dice la Biblia que es una persona bienaventurada la persona que conoce los tiempos de Dios. Dentro de 2 semanas, se celebrará la última fiesta del calendario bíblico. No diga calendario judío, porque no es calendario judío, es calendario bíblico, porque el calendario existe antes de que ellos existieran. Dentro de 2 semanas se celebrará la última fiesta del año, una fiesta tremendamente importante, que dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 14, que cuando el Señor venga otra vez y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se parte y establezca su reino milenario, dice que todas las naciones de la tierra, todos los años tendrán que subir a celebrar la fiesta que se va a celebrar dentro de 2 semanas, llamada la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. El libro del Apocalipsis dice que cuando Cristo venga celebrará con su pueblo la fiesta de los tabernáculos. Algunas personas piensan que las fiestas que el Señor dijo que se celebraran y se recordaran, que son fiestas proféticas de cosas que ocurrieron y de cosas que en el futuro iban a ocurrir. Algunos piensan que cuando el Señor vino y se escribió el Nuevo Testamento y nació la iglesia, etcétera, etcétera, todo eso ya pasó al olvido.
Y ha sido una gravísima equivocación que los creyentes y la iglesia ha cometido. Porque el Señor, las cosas más importantes de su ministerio, las cosas más importantes, digamos, de su programa profético, siempre las ha llevado a cabo en estas fiestas tan importantes que la Biblia dice que hay que celebrarlas. La primera fiesta del año que se celebra, según la Biblia, es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Donde recuerdan la liberación. Y en esa fiesta fue cuando decidió el Señor morir y dar su vida en la fiesta de la Pascua. Porque así como a la misma hora, a las 7 de la mañana, que estaban crucificando al Señor Jesucristo, a esa misma hora, cada día del año y más en esa semana de Pesaj, o de la fiesta de la Pascua, era cuando estaban degollando al Cordero en el monte Moriah, allí en Jerusalén. 50 días después viene otra fiesta bíblica que había que celebrarla. Nosotros la conocemos como la fiesta de Pentecostés, pero significa la fiesta de las semanas, Shavuot. 50 días después de la liberación de Egipto, el Señor les hizo un regalo y les dio la palabra por escrito. Ya la palabra la había pronunciado, pero nunca se había escrito. Ahora el Señor permite que la palabra pronunciada, que la palabra revelada se escriba. Y 50 días después, el Señor decidió derramar de su espíritu, de su presencia, de una forma tremenda sobre un grupo de aproximadamente 120 personas. Y allí pasó algo que cambió el rumbo de la historia y cambió esas vidas para siempre. Pero queda una tercera fiesta, según el calendario bíblico, que había que celebrar, y era la fiesta de los tabernáculos, que no ha tenido todavía un cumplimiento profético en la persona de Jesús. Pero sin embargo, si vamos al Apocalipsis, nos dice qué significa proféticamente celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero hoy empieza Rosh Hashanah, el año nuevo. Y en Rosh Hashanah, en todas las casas de Israel se come cabeza de pescado. Y se preguntarán ustedes, ¿y por qué? Pues porque la Biblia dice que si obedecían y pedían perdón y acataban las leyes y los mandamientos del Señor, siempre serían cabeza y nunca serían cola. Siempre estarían arriba y nunca estarían abajo. Prestarían y no pedirían prestado. Entonces, cuando comen esa cabeza de pescado, a veces cabeza de cordero, cabeza de cualquier otro animal, pues ellos están recordando la promesa que el Señor les dio de que siempre su pueblo sería cabeza y nunca sería cola, ¿verdad? Así que todo lo que se hace en esa fiesta, todo lo que se dice, incluso hasta todo lo que se come, tiene una razón de ser. Claro, yo no he traído una cabeza de pescado para cada uno de ustedes, porque probablemente algunos de ustedes dirían, uy, qué asco, no quiero comer eso, ¿no? Pero he traído otra cosa, y cada uno de ustedes va a probar en esta tarde, y ya lo tenemos preparado y lo van a traer ahora. En esa fiesta, a cada persona se le da algo con otro ingrediente, que es lo que ustedes van a probar esta tarde, para que recuerden hoy, 13 de septiembre, cuando comas eso, que te va a encantar, te va a gustar muchísimo, recuerdes que hoy empieza bíblicamente un año nuevo. No es un año más, sino es un año menos para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pasen, por favor. A cada uno de ustedes, sin levantarse, sin moverse de su asiento, cada uno coja un trocito de manzana con miel. ¿Lo habéis probado alguna vez? Reparte por este lado. Cada uno de ustedes va a coger un trocito de manzana con miel, porque eso es lo que se come en la cena, en la celebración de este día nuevo, para que el año nuevo sea un año dulce. Eso es lo que significa, que sea un año dulce. Dice la Biblia que la palabra de Dios es dulce como la miel, y como la miel que destila del panal. Tal vez resulte algo extraño, porque no estás acostumbrado, pero dile a la persona que está a tu lado, feliz año. Shana Tova. Que tengas un año bueno y dulce. Shana Tova Metuka. Un año dulce y un año bueno. Bíblicamente hoy empieza un año que va a traer muchas sorpresas. Viene lo mejor y también viene lo peor. Lo peor para el mundo y lo mejor para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen? Lo peor para el mundo y lo mejor para ti y para mí. Bendiciones nuevas, restauración, señales, milagros, provisiones milagrosas. Todo eso viene si verdaderamente lo pedimos y lo anhelamos y creemos que nuestro Dios para ti y para mí tiene preparado siempre lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Dile que está a tu lado, lo mejor es lo que Dios tiene para ti.
lo mejor. Y si me acercáis también un trocito para mí, pues os lo agradezco, ¿eh? Manzana con miel, para que tengamos una vida dulce, buena y agradable, en el nombre del Señor. Aleluya. Si saltamos al capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, el Evangelio da un cambio drástico. ¿Por qué? Porque si os fijáis... Gracias. ¿Tú tomaste? Sí. Nada, topa. Lo que sobre me lo guardáis. Qué rico. ¿Me das otro? Por favor, ¿me das otro? Uf, qué rico está esto. Si alguien quiere repetir. Rico. Vamos a tener una vida dulce. Ya está bien de cosas agrias y de cosas malas, ¿eh? El capítulo 1 de Mateo en tu Biblia, arriba, ¿qué pone del capítulo 1? ¿Qué pone? Genealogía, ¿no? ¿Qué es una genealogía? Es un árbol cronológico de tus antepasados, ¿eh? Entonces Mateo dice, bueno, tengo que demostrar a ustedes judíos que el Mesías, en el cual estamos creyendo y predicamos de él, efectivamente sus antepasados eran de la tribu de Judá, porque el Mesías no podía ser un levita, el Mesías no podía ser uno de la tribu de Zabulón o de la tribu de Manasés o de cualquier otra tribu, sino tenía que ser por parte paterna y por parte materna de la tribu de Judá, del león de la tribu de Judá, porque el Señor prometió a la tribu de Judá el cetro, la autoridad, el reinado. Por eso dice que el rey David era de la tribu de Judá, ¿sí? A los levitas le dio el sacerdocio, pero a la tribu de Judá le dio el mando, la dinastía, la monarquía, al trono para siempre. Y entonces el Señor Jesucristo, según leemos en la genealogía de Mateo capítulo 1, era descendiente de la tribu de Judá, estaba entroncado con la tribu de Judá. Si vamos al versículo 18, encontramos cómo el Mesías procedente de la tribu de Judá nace, porque el Mesías no vendría de mayor, sino tendría que nacer, y no en cualquier parte, sino que el profeta Miqueas había dicho que el Mesías tendría que nacer ¿dónde? En Belén de Judea. En Belén de Judea, el mismo lugar donde nació el rey David, el mismo lugar donde estaba Ruth con Noemí, allí espigando en los campos de Betlehem. Betlehem, Belén, significa la casa del pan. El mismo lugar donde nacieron esas personas, allí nació el Señor. Y por eso narra el nacimiento. Más adelante en el capítulo 2 veis que él es, siendo un niño, él es visitado, dice aquí, por unos magos de Oriente, que vienen de lejanas tierras, guiados milagrosamente por un astro. No dice la Biblia, estudiamos el jueves, ¿qué salmo? ¿Qué salmo estudiamos el día jueves? El 19. Los cielos cuentan, los cielos declaran, los cielos revelan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estudiamos el Salmo 19, ¿se acuerdan, sí o no? Dice que un día emite un mensaje a otro día. Es un mensaje que no se puede transmitir con palabras. Por eso el rey David dice, no hay palabra para describir esto. Él habla de las estrellas, él habla del sol, él habla de todo eso. Y él dice que en las estrellas, en el firmamento, en las constelaciones, hay un mensaje escrito. Y esta gente lo supo interpretar correctamente. Dice que cuando llegan a Belén de Judea, al palacio de Herodes, que se llama el Herodión, dice que cuando llegan al palacio del rey Herodes, le preguntan al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Claro, preguntarle a un rey, ¿dónde está el rey? Parece una incongruencia, ¿no? Parece una pregunta sin sentido. Herodes podía haber dicho, ¿qué rey? Yo soy el rey. Pero ellos sabían perfectamente que ese no era el rey que ellos venían a adorar. Dice, nosotros venimos a este lugar porque hemos visto una estrella, hemos visto una alineación de estrellas y de planetas que nos ha indicado, por toda la información que estaba escrita acerca del nacimiento del Mesías, porque quiero decirles, entre paréntesis, que el Mesías, según la Escritura, tendría que venir 2 veces. La primera vez se sabía el lugar, el día y casi hasta la hora en la que iba a nacer. Pero en la segunda venida eso se quedó en interrogante, ¿verdad? Por eso dice, velad y orar,
para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Sin embargo, si hubieran estudiado las profecías, sobre todo por las 70 semanas del profeta Daniel, ellos podían saber exactamente dónde, cuándo y hasta qué hora iba a nacer el Mesías. Sin embargo, los escribas, los fariseos se han olvidado, pero allí vienen magos de Oriente, guiados milagrosamente por ese mensaje que guardaba oculto las estrellas y el firmamento, y dice que cuando entran no ven a un rey grande haciendo milagros, dando unas enseñanzas profundas, sino ven a un niño. Ya no está en lo que llamamos el pesebre, en aquella sucá, ¿verdad? Sino que ahora está en una casa. Ya han pasado casi 2 años desde su nacimiento hasta que ellos llegan. Y dice la Biblia que cuando llegan se postran y lo adoran, sin ver nada, sin sentir nada. Ellos reconocen por revelación del Señor que ese niño es un rey especial, que es un niño diferente. Y le regalan una serie de cosas que ya en su día se explicaron. Regalos proféticos que nos habla acerca de su ministerio profético, de su ministerio como rey y de su ministerio como siervo. Ese triple ministerio del Mesías, ¿verdad? Y vemos que todo eso es relatado en el capítulo 2. Más adelante, a partir del versículo 13, vemos cómo el nacimiento de Cristo produjo muertes de seres inocentes. Herodes no podía encajar el hecho de que otro rey había nacido y venía a destronarlo, venía a quitarlo del trono, y entonces manda a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Jerusalén y en los alrededores. Pero eso estaba escrito. Había una palabra profética que decía que miles de niños iban a morir, pero sin embargo sabemos que milagrosamente, avisado por sueño, José su padre y María su madre huyen al extranjero. La primera vez que Jesús se va a un país fuera de Israel, se va al extranjero, y dice que se fue a Egipto, y había una palabra profética que decía: y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando él regresa, otra palabra que estaba escrita acerca de él es que tenía que ir a Nazaret. Lo normal hubiera sido volver a Belén. Eran de Belén, ¿para qué se van a otra ciudad? Sin embargo, dice que fueron a Nazaret, y por eso a Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero cuando empieza su ministerio a los 30 años, deja Nazaret y se va al norte, se va a Galilea de los gentiles, porque dice la Biblia que una ciudad asentada en tinieblas daría gran luz, Galilea de los gentiles, y era otra palabra profética que se cumplió. Así que el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Mateo es, digamos, la demostración práctica y a través de las escrituras de que todo lo que le ha venido sucediendo al Señor Jesucristo, a pesar de su corta edad, no es producto de la casualidad ni de la coincidencia, sino que todo estaba escrito y todo está saliendo según el plan establecido del Padre. Y tenemos que partir de la base de que el capítulo 1, 2 y 3 de Mateo no solamente nos da una información tremenda y donde vemos profecías que se cumplieron, que estuvieron, por así decirlo, dormidas durante siglos, sino que es un mensaje también que nos transmite a nosotros el Señor, como diciéndonos: mira, todo está escrito, todo está profetizado, y si ustedes no se apartan ni a diestra ni a siniestra, sino que meditan en mi ley de día y de noche, entonces se va a cumplir la voluntad del Padre, se va a cumplir los objetivos del eterno nuestro Dios. No va a haber nada que ocurra por casualidad. Y para remarcar el clavo, el apóstol Pablo dice: mira, si no os ha quedado claro, hasta lo negativo, aparentemente lo malo, los que amamos a Dios, todo al final nos ayuda para bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pero en el capítulo 4, amados hermanos, ya no hace falta demostrar nada más. En el capítulo 4 se va, digamos, ya a la presentación pública del Mesías, y la primera aparición del Señor Jesucristo a los 30 años de edad es cuando se va a la ribera, a las orillas del río Jordán. Allí es bautizado. Él allí asume totalmente y públicamente su rol, su papel como Mesías redentor, no como Mesías que viene a reinar, sino como Mesías que viene a sufrir. Todo aquel capítulo maravilloso de Isaías capítulo 53, donde dice que llegaría a ser un varón experimentado en quebrantos, pero llegaría al final de sus días y vería el fruto de su aflicción y quedaría totalmente satisfecho. Es decir, la insatisfacción no entra dentro de la voluntad de Dios. Cuando una persona está constante y permanentemente insatisfecha, es porque no está haciendo la voluntad de Dios, porque la insatisfacción es una enfermedad del alma que termina llevándote a la depresión, termina llevándote a la duda y sabe Dios a cuántas cosas más.
Pero el Señor Jesucristo, cuando se va al río Jordán, Juan se queda sorprendido, porque el bautismo que Juan ofrecía no era un bautismo para identificarse con Dios, para identificarse con la obra redentora del Señor, sino era un bautismo que se le aplicaba y se le daba a la gente como reconocimiento de que eran seres pecadores. Por eso dice que cuando venían a ser bautizados, Juan el Bautista le decía a aquellas enormes multitudes que salían al desierto, les decía: primeramente haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque el bautismo de Juan no era un bautismo de testimonio, como hoy en día nosotros celebramos el bautismo, que damos testimonio de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. El bautismo de Juan era un bautismo de, hermano, de reconocimiento de que soy pecador. Y para el judío no era nada chocante el tener que sumergirse en agua, porque durante siglos, hasta el día de hoy, hoy más que nunca, se sumergen en agua o en una especie de piscina o de pileta, a veces privada, y a veces van a un hotel o a un lugar público llamado el mikveh, para limpiarse, para purificarse de cualquier inmundicia que pudiera haber. Juan el Bautista es una persona que no tiene recursos económicos, pero él lo que hace es que emplea el río Jordán como gigantesco mikveh para que se sumerja a la gente y públicamente confiesen sus pecados. Ahora, cuando el Señor Jesucristo viene, Él sabía por revelación de que el Mesías no vendría lleno de pecados, no vendría inmundo, y por eso también tenía que sumergirse. Y por eso dice: ¿cómo me pides a mí que te bautice? Él no lo entiende, pero el Señor le dice: tú bautízame y punto. Una vez que el Señor en ese momento es bautizado, automáticamente, después de miles de años, escúchenme bien, hermanos, después de miles de años sin oírse audiblemente la voz del Creador, allí se vuelve otra vez a oír la voz de Dios. Quiero decirles que entre lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay nada más y nada menos que 400 años de silencio. Y desde el monte Sinaí, 50 días después de la liberación de la esclavitud en Egipto, la voz de Dios nunca más se había nunca más se había vuelto a oír. Pero el día que Jesús, su Hijo amado, está siendo bautizado, el Padre no puede mantenerse en silencio, y Él habla con voz audible y señala a su Hijo y dice: este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi voluntad. Eso es lo que dice realmente el texto original. Deposito en Él mi voluntad, para que a través de Él ustedes conozcan mi corazón. Y entonces tenemos cómo Dios habló a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El hombre podía llegar al conocimiento de que había un ser supremo, un ser inteligente, capaz de diseñar, de crear y de dar forma a la nada. Y por eso cuando miraban las estrellas podían decir: detrás de esta estrella, detrás de este astro, detrás de este universo espectacular y maravilloso, en continuo movimiento y expansión, hay una mano poderosa que es la mano de nuestro Dios. Pero si no os ha quedado claro, permitiré que la palabra que hizo posible la existencia de la nada a este universo sea escrita. Y en el día en el que subió Moisés al monte Sinaí, la palabra que él había pronunciado antes del nacimiento de Adán y Eva, permitió que se escribiera. Así que tenían la revelación de las constelaciones, la revelación de la creación de Dios. Ahora tienen la revelación de la palabra por escrito, pero falta una revelación más, y es la palabra encarnada. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de bondad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando vamos al libro de Hebreos, que es una carta que se escribe en la segunda generación de aquellos que se habían convertido casi 30 o 40 años atrás, el que escribiera esa carta dice: Dios en el pasado le habló a nuestros padres muchas veces y de muchas formas diferentes y distintas. Y ahí tenemos las profecías de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, de Sofonía, de Ageo, de Abdías, etc. Pero en estos postreros días ya no habla, ni hablará más el Señor a través de profetas, sino que ha designado a su Hijo para que a través de Él la última y definitiva revelación de Dios llegara al conocimiento del hombre.
Así que si no llegas a la conclusión de la existencia de Dios mirando el sol, la luna y las estrellas, leyendo la palabra de Dios, se puede despertar en ti la fe y puedes llegar al conocimiento de que hay un Dios creador, un Dios que te ama, un Dios que quiere salvarte y que quiere restaurarte. Pero si esto se te queda corto, mira a mi Hijo, porque en mi Hijo he depositado toda mi complacencia, toda mi voluntad, y a través de Él podéis ser salvos todos los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, ahora vemos a Jesús con el aval del Padre. ¿Qué dijo el Padre? Repítanlo conmigo. Este es mi Hijo amado. Otra vez, este es mi Hijo amado. ¿Por qué te hago que lo repitas? Porque ahora cuando Él voluntariamente se va al desierto de Judea, que está muy cerca del río Jordán, los que habéis estado allí conmigo lo sabéis. En el capítulo 4 encontramos a Jesús ahora solo. Aún no tiene discípulos. Aún es un desconocido, aún no ha dado ninguna enseñanza, ninguna predicación, aún no se ha sanado nadie de ninguna enfermedad, no ha sido liberado ningún endemoniado, aún no ha resucitado ningún muerto, aún no ha hecho absolutamente nada. Ahora está Él solo en el desierto. Pero el diablo sabe que está allí y se le presenta. Y mira lo que le dice: si eres el Hijo de Dios. ¿Qué les pedí que repitierais? Este es mi Hijo amado. ¿Qué le dice el diablo al Señor? Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Qué interesante, ¿no? El diablo es un experto en engañar. El diablo es un experto en desanimar. El diablo no soporta verte comprometido con la obra ni con el Señor. El diablo no soporta verte gozoso, victorioso, alegre, bendecido. No lo soporta. Y el diablo, uno de los juegos favoritos, por decirlo de alguna manera, es meterte en tu corazón la duda. Si eres el Hijo de Dios, tendrás que hacer algo para demostrarlo. Es decir, está cuestionando la declaración irrefutable del Padre. Dios ha dicho: tú eres mi Hijo amado. Pero yo te digo, si tú eres verdaderamente el Hijo amado de Dios, ¿cómo permite Dios que estés pasando hambre y necesidad en medio del desierto? ¿No crees que más bien el Señor, tu Dios, tu Padre, te ha capacitado y te ha avalado y te ha apoyado y te sigue apoyando para que tú ahora utilices tus recursos sobrenaturales para proveer tus necesidades materiales? Es una trampa muy sutil, ¿verdad? Si Cristo hubiera caído en la tentación de convertir las piedras en pan, siempre hubiera habido una excusa. Y hubiera podido decir: bueno, la necesidad me venció. Tenía tanta hambre después de 40 días sin probar bocado que caí en la tentación. Pero yo doy gloria a Dios de que el Señor no cayó en la tentación. ¿Y qué nos enseña esto? Que así como Él fue tentado, el pueblo del Señor y los hijos y las hijas de Dios a lo largo de la historia también podrían ser tentados, pero así como Él venció, nosotros también podemos vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Porque toda tentación se puede vencer en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Jóvenes, toda tentación se puede vencer en el nombre de Cristo. Hermanos, hermanas, todos los que estáis aquí, os digo con la palabra de Dios en la mano, que toda tentación que recibas a lo largo de tu vida, toda es superable, hay posibilidad de vencerla. ¿Por qué? Porque si Él venció, nosotros a través de Él también podemos vencer al enemigo. No convirtió su necesidad en su objetivo. Lamentablemente el diablo ha seducido, engañado y cegado a tantas vidas de creyentes, haciéndoles dar vueltas siempre sobre su necesidad. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo para comprar ropa, no tengo para pagar la factura, no tengo esto, no tengo lo otro. Y lo que ha hecho es dar vueltas al creyente para que su necesidad se convierta en su prioridad. Y nuestra prioridad no tiene que ser proveer mi necesidad, sino que mi prioridad tiene que ser primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el diablo lo que hace es que quiere convertir la necesidad en lo prioritario, en lo fundamental. Una vez que yo tenga mi necesidad material cubierta, entonces podrá servir al Señor. Alguien te puede decir, porque
porque hay gente mala en esta vida también, ¿sí? Alguien te puede decir, ¿y si eres cristiana? ¿Y si eres un hijo de Dios? ¿Y si tienes un Dios tan poderoso? ¿Y unas promesas tan maravillosas? ¿Y un Dios tan excelente? ¿Cómo permite Él que estés pasando por esta necesidad en tu vida? Eso es lo que el diablo le dijo a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, ¿cómo estás pasando hambre? Si eres el Hijo de Dios, algo tendrás que hacer para salir de este atolladero, para salir de esta situación irresistible de que te vas a terminar muriendo de hambre en el desierto. Pero el Señor, que conocía perfectamente la palabra, Él utilizó la palabra clave y específica y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, hay un estilo diferente de vida. Hay un alimento que tú no puedes ofrecerme, pero la palabra sí me puede ofrecer. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo venció al diablo porque no iba a utilizar sus recursos como Dios para cubrir sus necesidades, sino que sus recursos eran para ayudar a los demás y para demostrarle al mundo. Él no tenía que demostrarse nada a sí mismo. Ya el Padre había declarado, tú eres mi Hijo amado. Y hermano, Dios ha declarado que tú eres también su Hijo amado, ¿sí o no? Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, la has recibido, a los que creen en su nombre, crees en su nombre, les dio el derecho, la potestad, el honor, el privilegio también de ser llamados hijos de Dios. No importa si tengo o no tengo, no importa si tengo ropa nueva o ropa vieja, no importa, hermano, si vivo en una chabola o vivo en una mansión, da igual. La declaración de Dios no tiene marcha atrás. Él, hermano, ha declarado que tú y yo somos hijos de Dios. Y no tenemos que demostrarle nada a nadie, porque nuestra identidad no está en lo que tenemos ni en lo que hacemos, sino en lo que nuestro Dios ha dicho. Y si el Señor permite que coma pan y cebolla, será el pan y cebolla más rico que jamás en la vida un ser humano ha podido probar. Porque la bendición no está en los manjares, la bendición está en la presencia del Señor. Manjares y la bendición de Dios te pueden matar, te pueden llevar a la ruina, pero lo poco con la bendición de Dios, dice la Biblia, que enriquece el alma. El diablo entonces, dándose cuenta de que Jesús no iba a utilizar su necesidad como prioridad fundamental en su vida, cambia completamente el segundo ataque. Y dice, bueno, si él tiene claro que es hijo de Dios, que Dios el Padre está con él, que la necesidad nunca va a ser su prioridad en la vida, hagamos algo. Ya que lo tiene tan claro, que se atreva a hacer cosas tremendas para su Padre. Si tienes tanta fe y tanta confianza en tu Padre, si verdaderamente estás tan plenamente convencido de que el Señor, tu Dios, está contigo, pues demuéstralo en un acto, diríamos, de temeridad, pero en aquel momento se lo quería presentar como un acto de valentía. Súbete al pináculo del templo, te tiras abajo, y de esa manera demuestras, de una forma visible y no teórica, que tú tienes una confianza tremenda en tu Padre, porque tu Padre ha dicho en la Escritura, mandaría a sus ángeles para que te guardaran a ti de no tropezar con tu pie en ninguna piedra. Hay gente que tiene bien claro que la necesidad no les va a tumbar. La necesidad no los aparta del Señor, sino que los acerca cada vez más al Señor. Hay gente que tiene clarísimo, por su nivel ya de madurez y de conocimiento del Señor, que su necesidad no va a ser su objetivo prioritario en la vida. Entonces se meten en cada lío, creyendo que no hay límites en nuestra misión, creyendo que cualquier acto de temeridad llamado acto de fe o declaración profética va a permitir que se metan en deudas impagables y se metan en proyectos descomunales y se metan en camisas de 11 varas a las cuales el Señor nunca les llamó. Total, el Señor está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos hermanos, tenemos que conocer cuáles son nuestros límites. No es cualquier cosa que se nos ocurra, no es cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. No sé cuántos de ustedes habéis leído un libro llamado Como un viento recio, que es un avivamiento tremendo que hubo en unas islas cerca de Filipinas hace muchos años. Había un grupo de jóvenes que querían ir un día al culto y había llovido mucho y el río estaba muy crecido y se había llevado el puente, y los jóvenes, en un acto de temeridad y de locura sin límite, abrieron la Biblia
y leyeron el pasaje donde dice la Escritura que Pedro llegó un día a caminar por encima de las aguas. Así como Pedro caminó por encima de las aguas, el Dios de Pedro es nuestro Dios. Él puede volver a hacer el mismo milagro. Y se metieron en el río, y la historia cuenta, y esto fue verdad, que la corriente se llevó a aquellos jóvenes y terminaron ahogados. Pero hay una gran diferencia, hermanos. Pedro no salió de la barca por una iniciativa personal. Pedro no dijo a los demás discípulos: mírenme a mí, para que veáis qué fe tan grande tengo yo en el Señor, para que veáis lo que significa poner una fe en práctica, porque yo lo tengo tan claro y amo tanto al Señor que soy capaz de caminar. Pero a ti, ¿quién te ha dicho que salgas de la barca y camines por encima de las aguas? Dios no nos ha diseñado, Dios no nos ha creado con la capacidad de caminar por encima de líquidos, por encima de aguas. El Dios de la creación, el Dios creador, ha establecido leyes, y el único que puede quebrantar o traspasar temporalmente esas leyes es la voz del Creador, pero no yo. Yo soy una simple criatura, polvo y ceniza, decía Abraham de su persona. Pero el Señor le dijo a Pedro: ven. Y en esa orden, en ese acto de obediencia, él se lanzó a caminar por encima de las aguas. Pero mirad que lo que le sostuvo fue la orden del Señor. Mientras él miraba al Señor, mientras él andaba en obediencia, mientras él andaba en fe, no hubo ningún problema. Pero en el momento en el que él se da cuenta de que aquello es algo milagroso, que se escapa de su control y aparta la mirada del Señor, mira cómo se hundió. Porque lo normal es que un creyente, por más ungido que sea, por muy sabio o culto que sea en la palabra, lo normal, lo natural es que se ahogue y que no pueda caminar por encima de las aguas. Por lo tanto, lo que el diablo está proponiendo al Señor es decir: bueno, date a conocer como un hombre atrevido, date a conocer como una persona osada, que si me tengo que tirar de puentes con la cabeza para abajo, si tengo que hacer auténticas locuras y filigrana y equilibrio para sorprender a las masas, estoy dispuesto a hacerlo. Hermanos, nuestra misión en este mundo como creyentes tiene límites. Solamente podemos meternos con la seguridad de no fracasar en aquello en lo cual Dios nos ha dicho que nos metamos. Pero en aquello en lo cual no hemos recibido una orden específica, directa y concreta de parte de nuestro Dios, corremos peligro de muerte. ¿Qué hubiera ocurrido si Cristo se hubiera lanzado del pináculo del templo? Se hubiera matado. Hubiera caído como una piedra, por una ley que él inventó, por una ley que él estableció mundial, inquebrantable, por la fuerza de la gravedad. Sencillamente. Por lo tanto, él se daba cuenta de que aquella no era la forma de dar a conocer su ministerio, saliendo de los límites, saliendo del sentido común, saliendo de los parámetros que Dios había establecido para él, el Padre. Y por lo tanto, él dice: no tentarás al Señor tu Dios. No vamos a tentar a Dios poniendo la prueba. Señor, si tú eres capaz, si tú eres poderoso, Dios a ti y a mí, a estas alturas de la vida, no tiene que demostrarnos absolutamente nada. Señor, si tú existes, que se caiga una hoja de este árbol. Señor, si tú existes, que vea pasar ahora una estrella fugaz. Señor, si tú existes, que el agua retroceda. Dios dio una declaración: este es mi Hijo amado. O lo crees o no lo crees, o lo aceptas o lo rechazas, pero no pongas pruebas ridículas, porque estás perdiendo el tiempo y sin darte cuenta estás tentando a Dios. Y la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Si tú me amas tanto y me quieres y eres tan poderoso, dame mañana un trabajo. ¿Y por qué Dios te tiene que dar un trabajo a ti? ¿Quién eres tú? ¿El tapón del océano, la reina del mambo? ¿Quién eres tú? Dios a ti no te tiene que dar nada. Dios ha hecho una declaración: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y el justo no anda por pruebas, ni por sentimientos, ni por emociones, sino que el justo, por la fe, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? El texto realmente no dice vivirá. El texto dice, Ejeyej, será. Es decir, tu existencia depende de tu fe puesta adecuadamente en el Eterno, en el autor de toda existencia humana. ¿Cuántos dicen amén? El diablo se quita la careta, el diablo se quita el disfraz y pasa al tercer y definitivo ataque. Pero dejadme que os diga algo.
Si en la primera tentación el Señor hubiera cedido y hubiera convertido piedras en pan, fijaros qué tonto es el enemigo en algunas ocasiones, que hasta en la misma tentación demuestra a quién está tentando. Para Cristo sí era una tentación convertir piedras en pan, para mí no. ¿Para ti es una tentación? ¿Tienes hambre? ¿No tienes dinero? ¿Están cerrados los supermercados? Entonces sales a la calle, a un parque, buscas una piedra, pones la mano encima, oras y ¡pum!, se convirtió en pan. Para nosotros eso no es ninguna tentación, porque ni tú ni yo tenemos el poder de convertir cosas inanimadas como piedras en alimento para nuestros estómagos. Por lo tanto, para mí no es ninguna tentación, pero para Él sí lo era, porque Él tiene poder creativo y poder transformador. Es capaz de crear un elemento como el vino, de un elemento totalmente diferente, cuya esencia es completamente distinta, como es el agua, y para Cristo sí era una tentación. La segunda, bueno, pues si hubiera cedido ante la tentación, pues tendría, entre comillas, la excusa de decir: intenté hacer cosas grandes para ti, Señor, y me atreví a lanzarme de lo alto del pináculo del templo para demostrar mi confianza absoluta en ti. Pero la tercera tentación no tendría ninguna excusa posible, porque la tercera tentación es un ofrecimiento enorme a cambio de un acto muy pequeño. Y te voy a decir una cosa: todo lo que a ti no te cueste nada conseguir, duda de que sea de Dios, porque las cosas de Dios cuestan. ¿En qué consistió la tercera tentación? Leámosla. Otra vez le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. No te olvides nunca que Satanás es padre de mentira. Nunca te dice la verdad. Dice, porque cuando dice mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso desde el principio. Si Cristo se hubiese postrado, nunca le hubiese podido dar nada. Pero esta fue la tentación que menos le costó al Señor superar. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor no tenía ni un ápice, ni un centímetro, ni un gramo de avaricia ni de codicia en su carácter. Tenía hambre. Claro, era una tentación convertir piedras en pan. Podía haberse lanzado del pináculo del templo, sí. Pero la tentación de postrarme para gloria, cuando Él dejó la gloria con el Padre para venir a este mundo a nacer como nació y para vivir como vivió y morir como murió, para Cristo no era ninguna tentación. Esta tercera tentación revela la naturaleza perversa e ignorante del diablo. El diablo no conoce realmente el corazón y el carácter y la naturaleza del Señor. Porque si lo hubiera realmente conocido, por eso dice la Biblia que cuando una persona le conoce, la característica de que esa persona conoce al Señor es que no practica el pecado. Porque si practica el pecado, dice, nunca le conoció. Porque si lo hubiera conocido, no hubiera llevado hasta el día de hoy la vida que ha llevado. ¿Cómo se atreve Satanás a decirle al Señor que si se postra le dará todos los reinos de la tierra? Eso a una persona con deseo de reconocimiento, con deseo de gloria, con deseo de ser reconocido, admirado, querido, con avaricia, con soberbia, con un corazón con malas inclinaciones, con una certeza realmente muy dudosa. Hubiera sido una tremenda tentación, pero para el Señor en absoluto. Porque Él es el Dios de la plata y del oro, y Él renunció voluntariamente, no por presión, sino por convicción, sometimiento y obediencia a la voluntad eterna del Padre. Él renunció a toda la gloria y se hizo un poco inferior a los ángeles para venir y habitar entre nosotros y manifestarnos su gloria, pero no desde la pomposidad, sino desde la humildad. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gloria no viene a través del aplauso, la gloria viene a través de la cruz. Y por eso dice la Escritura que hubo personas en el Antiguo Testamento que tenían el Espíritu de Cristo, sin haberlo visto, sin haber conocido directamente al Señor, como Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, tenían el mismo Espíritu de Cristo. Por eso Moisés fue capaz de renunciar a la pompa de Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón, dice la Escritura, porque tenía el Espíritu de Cristo. Por eso dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba,
dejando atrás herencia, fortuna, dejando atrás una vida aparentemente segura. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada en la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y dice que por fe la miró, la saludó y la confesó, porque tenía el Espíritu de Cristo. Y por eso el rey David, cuando profetizaba, tenía el Espíritu del Señor. Y por eso, amados hermanos, nosotros podemos superar cualquier tentación, cualquier ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, morando permanentemente. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 8 dice: y si alguno duda, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cómo está tu corazón? Porque el Señor, cuando viene, restaura, no solamente cambia, sino restaura el corazón, las inclinaciones del corazón. Perverso es el corazón. Dice la Biblia que de él salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. El problema no está en lo que entra, el problema está en lo que sale, dice el Señor. Y por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. El Señor no tuvo ningún problema en vencer esta tentación. ¿Por qué? Porque Él no tenía ningún deseo de protagonismo, de pomposidad, de esplendor, de gloria, de fama, sino más bien todo lo contrario. Yo no he venido, dice Él, a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es interesante notar en este pasaje donde vemos a Cristo tentado, cómo el Señor le demuestra al pueblo, a los hijos de Dios a lo largo de la historia, que nosotros también íbamos a ser tentados. Pero como dije al principio, la buena noticia de todo esto no es que podemos llegar a ser tentados, lo cual no es pecado, sino que cuando seamos tentados, a través del ejemplo y a través de la vida de Cristo, nosotros podemos llegar a vencer cualquier tentación que se nos presente. Hay tentaciones que nosotros, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, estamos creando un cierto ambiente, un cierto ambientillo para que la tentación, ¿verdad?, surja, porque de la concupiscencia sale, ¿verdad?, la tentación. Hay otras tentaciones que vienen así, pum, de golpe y porrazo, no te las esperaba. Pero sea como sea, lo que nos dice la palabra de Dios es que Él estuvo en el desierto siendo probado, pero fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y ahí está la clave. Hoy en día, más que nunca, las iglesias, los jóvenes, los músicos, los matrimonios, todo el mundo necesita más que nunca estar llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 dice que cuando estemos llenos del Espíritu Santo, por los poros de nuestra piel, por nuestras palabras, saldrán himnos, cánticos espirituales, comenzaremos a alabar a Dios. No nos tentará esto, no nos tentará lo otro. ¿Por qué? Porque la tentación es proporcional a nuestro nivel de inmadurez o de falta de crecimiento. ¿En qué eres tentado? En el área que no has superado. Si las tentaciones siempre vienen por la misma línea, si siempre vienen más o menos en el mismo sentido, quiere decir que ese área tienes que reforzarla. Y permítame ponerles un ejemplo del Antiguo Testamento, del famoso y maravilloso libro de Nehemías, al cual les pido que lo lean. La Escritura dice que cuando tuvieron que reconstruir las murallas, ¿para qué eran las murallas? No eran objetos decorativos, era para protección, para que el enemigo no pudiera entrar y pudiera matar familias y pudiera volver a hacer de las suyas. Nehemías distribuyó al pueblo, a las familias en distintas zonas, pero se dieron cuenta de que la construcción en cualquier momento podía ser detenida por el enemigo. Entonces dice la Escritura que con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada. A Dios rogando y con el mazo dando, decía el refrán, ¿no? Y dice que él llevaba a un chico con una especie de pequeño shofar, y cuando veía venir el peligro, dice: donde oigáis el sonido, salid a defender esa parte de la muralla, porque el enemigo siempre viene por la parte más débil, por la parte menos protegida. Y dice la palabra de Dios que eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día: reforzar nuestros puntos no fuertes, sino reforzar nuestros puntos débiles. ¿Para qué? Para que el enemigo no encuentre ningún lugar por donde pueda meterse. Las tentaciones, amados hermanos, van a venir para tratar de presentarnos otro modelo, otra filosofía de vida. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseñó en esta tentación en el desierto, que no fueron las únicas, cuidado, no fueron las únicas que experimentó durante su ministerio, para darnos a entender de que las tentaciones pueden venir de muy diversas formas, pero tenemos que estar preparados, velando, orando. No prepararnos cuando viene la tentación, sino estar preparados antes, para que cuando venga sea derrotada en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay niveles de influencia que hoy en día están haciendo estragos en miles de personas. Por ejemplo, los medios de comunicación.
Hay gente que coge unas depresiones y unos enfados y unos desánimos viendo las noticias de cada día de la televisión, leyendo los periódicos. Bueno, si tu gozo, tu paz, tu estabilidad, tus emociones son alteradas, si pierdes la paz, el gozo, la estabilidad, viendo tantas noticias, no las veas. Así de claro, no las veas. Corta con todo aquello que está ejerciendo una influencia negativa en tu vida. Siempre he dicho, y me lo habéis escuchado decir en otras ocasiones, rodéate de gente que te edifique, no de gente que te venga a contrarrestar lo poco que tienes. Rodéate de gente espiritual. No te rodees de chismosos, no te rodees de vagos, no te rodees de carnales. Rodéate, ¿verdad? Y haz amistad y únete con personas que verdaderamente vengan a aportarte algo positivo a tu vida. Y si no encuentras a nadie, mejor solo que mal acompañado. Porque dice la Biblia que cuando uno cae, si va bien acompañado, el que le acompaña lo levanta. Por eso tienes que procurar que sobre todas las cosas el Señor ponga en tu camino personas que vengan a reforzar tu fe, que vengan a ayudarte a cumplir la misión para la cual el Señor permitió que nacieras y estuvieras en este lugar. Porque hay una misión y hay un objetivo que tenemos que cumplir en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, y termino. Satanás, si os dais cuenta, una de las cosas que quería que Jesús pusiera en duda es aquella declaración tremenda que el Padre hizo el día que se bautizó. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En ese momento, para Cristo, esa declaración del Padre era la palabra. Y una de las cosas que el enemigo a lo largo de la historia ha querido hacer es desacreditar la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros en esta noche queremos reiterar y reafirmamos nuestra fe en Dios, y reafirmamos y declaramos nuestra fe total y absoluta en la palabra también de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y mirad qué viva y qué eficaz es, que el mismísimo Señor Jesucristo en el desierto la utiliza para atacar al enemigo, y dice, después de haber utilizado la palabra, el diablo lo dejó y se marchó y lo dejó en paz por algún tiempo. Leíamos y estudiamos el jueves el Salmo 19, ¿sí o no? La palabra de Dios dice que es más dulce que la miel. ¿Habéis probado la miel esta tarde, verdad? Pues la palabra de Dios es lo más dulce para tu alma. La palabra de Dios dice que convierte, restaura el alma, abre los ojos, hace sabio al simple, al sencillo. El testimonio del Señor, leíamos, el testimonio del Señor en el Salmo 19 que dice, es fiel, permanece para siempre. Es decir, si el testimonio público, si la palabra que mi Padre me dio el día del bautismo, este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi confianza, deposito mi voluntad y pongo toda mi complacencia en Él, ese testimonio es fiel, es verdadero y permanece para siempre. Toma este ejemplo para tu vida práctica y cotidiana, y cuando tengas una prueba, una circunstancia difícil en tu vida, la palabra de Dios dice, y cuando salga la palabra, el testimonio del Señor por tu boca, el mismo efecto destructivo, el mismo efecto que desbarató el plan del diablo, se va a producir en tu vida. No permitas que el enemigo te lance la flecha del desánimo, la flecha del veneno de la duda, la flecha de la depresión, no lo permitas. Mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Pero tenemos que pronunciar la palabra, porque la palabra, cuando sale por nuestra boca, hermano, se hace real, se hace poderosa, y es algo misterioso, pero el mundo espiritual reconoce la credibilidad y la autoridad de la palabra de Dios. Es inmutable, el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra siempre permanecerá. Y por eso quiero que en esta tarde, ahí donde estás, inclines tu rostro y le digas al Señor, Señor, a través de tu creación, a través de tu palabra y a través de tu Hijo, he llegado a la conclusión en mi vida que tú eres el único y verdadero Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, y contemplo la hermosura de tu creación, llego a la conclusión de que mi Dios ha creado todo
para que yo le pueda servir y para que yo le pueda conocer. Si Él fue capaz de crear un sol y un firmamento, una luna y unas estrellas, hizo un despliegue exagerado de su voluntad y de su poder, ¿cómo el Señor no creará un universo para ti? ¿Cómo el Señor te dejará en tinieblas para que tropieces y caigas? No, no. Lo natural es un reflejo de lo espiritual. Si Dios hizo cosas grandes en lo natural, en lo espiritual no será menos. En lo espiritual no será inferior. Tiene su palabra, úsala, estúdiala, memorízala, declárala. Pero sobre todas las cosas, lo tenemos a Él, aleluya. Lo tenemos a Él, al único Dios vivo y verdadero, al cual damos toda la gloria y toda la honra. Bendito sea Jesús. David le habló al gigante Goliat, ¿sabes? David le habló al gigante Goliat. Jesús le habló a Satanás en el desierto. Y nosotros tenemos que hablarle en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios nos ha dado, a nuestras circunstancias, a nuestros problemas. Porque no se van a marchar simplemente así por las buenas, sino van a caer uno detrás de otro. Por un camino vinieron y por 7 se irán divididos. Cuando la palabra, la autoridad de fe salga de tu boca y declares tu victoria en el nombre de Jesús. Pero tienes que abrir tu boca y con tu boca decir lo que el Señor quiere que digas en esa situación. Yo no conozco tu situación ni quiero saberla, pero cual sea tu situación, es cambiante, es posible que pueda ser mejorada, transformada y cambiada. Él no cambió el agua en vino, no empezó su ministerio cambiando la tristeza en alegría, el agua en vino. Pues así, hermanos, como tenemos que vivir, transformando, cambiando todo aquello negativo que no le da gloria a Dios en cosas que finalmente le terminen dando gloria, honra, alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Cierra tus ojos en esta tarde y ahí oramos al Señor. Oramos con fe, confiamos en Él. Aleluya. Aleluya. Toda la gloria sea para ti, mi Dios. Dile, enséñame a hablar correctamente, Señor. Quita de mi vida la queja, la duda, el temor. Quita de mi vida lo que no te agrada, mi Señor. Quita de mi vida. Aleluya, Jesús. Piensa en tu necesidad, piensa en tu problema, en tu circunstancia. Piensa en esta tarde en lo que tiene que desaparecer hoy, aquí, en este lugar, en el nombre de Jesús. Les di al principio del mensaje un trocito de mermelada con miel, de manzana con miel, para que tú endulces tu vida con la palabra del Señor. Para que endulces tu vida, tus circunstancias, con la palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. Confiesa victoria, comienza a declarar victoria sobre tu necesidad. Comienza a declarar victoria en tu matrimonio, en tus circunstancias. Y vamos a salir de este lugar creyendo que nuestro Dios venció al enemigo. Y si Él lo venció, nosotros también le podremos vencer. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Si tú dispusieres tu corazón y extenderes a Él tus manos, levantarás tu rostro limpio de mancha. Será fuerte y nada temerás.
acostarás y no habrá quien te espante. Sí, Señor, así es. Y muchos suplicarán tu favor. Te acostarás y no habrá quien te espante. Muchos suplicarán.